Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre la paridad peso-dólar y cómo cuando esta varía, ya sea hacia arriba o hacia abajo, puede llegar a afectar al agro. De hecho, si ya trabajas en el sector agrícola, especialmente en la cuestión hortofrutícola, estoy seguro de que has escuchado mucho sobre el tipo de cambio y cómo los productores o cierto tipo de productores agroexportadores se quejan de que actualmente el peso está, digamos que fortalecido con respecto al dólar y cómo eso les afecta. Pero bueno, antes de hablar sobre este tema, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Agronación, esto a través de WhatsApp. Ustedes pueden ir a WhatsApp y en el apartado de canales buscar Agronación. O pueden ir a agronación.com, llenar el formulario y les llegará el enlace para acceder a mi canal a través del cual diariamente, de lunes a viernes, comparto una idea breve sobre el agro. Esta idea es un contenido entre 2 y 3 minutos en la cual doy mi opinión o explico algún tema muy específico sobre el sector agrícola. Así que ya sabes, busca mi canal de Agronación en WhatsApp y suscríbete gratis. Ahora sí vamos a hablar entonces sobre el tipo de cambio entre el peso y el dólar y para ello vamos a comenzar con un poco de contexto. Allá por marzo, abril del 2020, el tipo de cambio entre el peso y el dólar alcanzó su máximo histórico con casi 25 pesos en abril del 2020 y después comenzó una bajada, por ejemplo, en en marzo del 2021, el tipo de cambio estaba en 21.30 pesos, o sea, 21 pesos 30 centavos. Y se mantuvo alrededor de este valor hasta más o menos agosto 2022. Por ahí el peso ya iba en 20 pesos con 50 centavos. Y después, por ahí de septiembre del 2022, septiembre-octubre, comenzó una caída interesante, o en este caso el peso se comenzó a apreciar. Cuando se menciona que el peso se aprecia es que el peso gana valor frente al dólar, por lo cual el tipo de cambio disminuye, ¿no? Por ahí de abril del 2023 ya el tipo de cambio estaba en 18 pesos. Por junio del 2023 el tipo de cambio estaba en 17 pesos y de hecho se llegó hasta romper la barrera de los 16 pesos por ahí de julio del 2023. Luego tuvimos nuevamente un incremento en octubre del 2023 a los 18 pesos. Y nuevamente volvió a bajar hasta la barrera de los 16 pesos por ahí de finales del año pasado. Y la pregunta aquí es, ¿por qué la variación en el tipo de cambio impacta significativamente en el sector agrícola? Y vamos a ver, si el peso se debilita, es decir, que el tipo de cambio aumente, va a haber ciertas afectaciones. Si el peso se fortalece, es decir, que el tipo de cambio disminuya, va a haber otro tipo de afectaciones. Y normalmente en el sector agro, cuando hay variaciones hacia arriba o hacia abajo, normalmente no son los mismos los afectados. Y aquí hay que empezar a entender esta situación. Vamos primero que nada por la cuestión de que el peso se fortalezca, lo que estamos viendo en estos momentos. Si hace 5 o 3 años el peso estaba en 22 pesos en comparación con el dólar, o sea, el tipo de cambio, y ahora está en 16 pesos, estamos hablando ahí de un cambio, de una disminución de 6 pesos por dólar. ¿Esto cómo afecta? Bueno, primero que nada, cuando el tipo de cambio disminuye, es decir, que el peso se aprecia, básicamente estamos hablando de que los costos de los insumos disminuyen. Si los costos de los insumos importados disminuye, esto beneficia, podríamos decir de manera general, a toda la agricultura en el país. Claro que hablar de manera general es muy riesgoso porque estaríamos hablando solamente de aquellos productores que compran productos importados y con productos me refiero a fertilizantes o a agroquímicos. Ya sabemos que México no es un productor importante de fertilizantes ni de agroquímicos, pero sí es un importante productor agrícola. Entonces, todos los insumos requeridos para la producción, o al menos una buena parte de esos insumos, tienen que ser importados y las importaciones las realizamos generalmente en dólares.
Si el peso se fortalece, eso quiere decir que el dólar nos cuesta menos o le cuesta menos a los importadores y por lo tanto los precios disminuyen. Esto es importante porque el hecho de disminuir el precio de los insumos, en teoría, en algún momento se debe de traducir en una disminución en el precio de los productos al consumidor, que al final de cuentas, y aquí hago el paréntesis, todos nosotros somos consumidores, por lo tanto nos beneficia a todos. ¿Cuál es la otra cara de la moneda cuando el peso se fortalece? Pues la otra cara es que los ingresos por las agroexportaciones disminuyen. Pongamos el caso, por ejemplo, de las berries, ¿no? Aquí en Los Reyes, Michoacán, donde yo me encuentro, hay muchas berries. Y estas berries, casi en su totalidad, la producción, es decir, la cosecha es exportada hacia los Estados Unidos y se cobra en dólares a través de las empresas que hacen la distribución. ¿Qué pasa para un agricultor que a lo mejor durante muchos años vendía su producto o la empresa distribuidora vendía su producto cuando el tipo de cambio estaba alto? Pues este productor obtenía un excedente, lo podemos decir a lo mejor de esa manera, muy importante en cuestión monetaria, y ahora que el peso está más fortalecido y que al final de cuentas a lo mejor este productor sigue vendiendo las mismas cajas o sigue metiendo el mismo volumen, o en este caso enviando el mismo volumen hacia el mercado de Estados Unidos, pues ahora este productor ha visto de manera significativa disminuido su retorno sobre la inversión, aunque envíe la misma cantidad de cajas, aunque esas cajas o esa fruta tenga la misma calidad, cumpla con los mismos estándares de inocuidad, de responsabilidad social. ¿Y por qué recibe menos? Pues básicamente porque el peso está fortalecido y porque el dólar, al costarnos menos también, pues al cobrar, en este caso la industria agroexportadora en México en dólares, pues los ingresos van a ser menores. ¿Quiénes son los principales afectados? Pues podríamos estar hablando del caso del mango, el aguacate, las berries, el limón, principalmente todos aquellos involucrados en la agroexportación de productos agrícolas a Estados Unidos, pues es ahí donde a lo mejor en este momento no es que la estén pasando totalmente mal. Sin embargo, si un agricultor, o pongamos por ejemplo una empresa de producción, estaba acostumbrada a recibir ciertos ingresos derivados de un tipo de cambio alto y ese tipo de cambio ya no está presente o no ha estado presente en los últimos años, pues el ingreso, al ser menor, pone presión sobre la rentabilidad de esa empresa, sobre la rentabilidad del negocio. Y pues de hecho hay varias empresas que a lo mejor este recorte en la rentabilidad derivado de un peso fortalecido, pues a lo mejor no les ha beneficiado, poniéndolos incluso en riesgo de llegar a quebrar el negocio. Otra ventaja de un peso fortalecido también pasa por el tema de la importación de maquinaria y tecnología relacionada con temas agrícolas, no solamente con insumos. ¿Por qué? Porque en México no producimos a lo mejor toda la maquinaria que se necesita para el campo o toda la tecnología que se necesita para el campo, y pues también en este caso incluso las empresas de producción grandes, agroexportadoras, se ven beneficiadas, se pueden ver perjudicadas al momento de vender su producción, de exportar su producción, sí, pero se pueden ver beneficiadas o puede haber una cierta compensación si tienen que realizar una inversión fuerte en maquinaria y tecnología, porque pues a lo mejor esta maquinaria y tecnología la van a importar, aunque cada vez hay más proveedores nacionales, pero aún así se sigue todavía importando una buena cantidad de esto. Al importarlo, pues le va a beneficiar porque al tener un tipo de cambio bajo, es decir, que el peso esté fortalecido, pues el dólar le va a costar menos, y al comprar esa tecnología y esa maquinaria en dólares, pues va a pagar, digamos, entre comillas, menos por ella. Ahora bien, el tipo de cambio también puede influir en la cuestión de mercados. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, que sería el principal mercado de México y varios países de Latinoamérica, aunque varios de ellos exportan principalmente hacia Europa. En otra ocasión hablaremos al respecto. Si se exportan productos al mercado de Estados Unidos y el peso se fortalece cada vez más, en teoría esos productos van a ser más costosos para el mercado. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio fuera alto, es decir, por ejemplo, digamos que si el peso o que si el tipo de cambio estuviera a lo mejor en 25 pesos,
Pues resulta que con los dólares que tienen los consumidores en el mercado de Estados Unidos podrían comprar más producto, digamos, mexicano. Y eso sería una ventaja que impulsaría justamente la producción y comercialización, aunque pues a lo mejor para el tema de los agricultores, pues eso podría ser un poco contraproducente. Habría que ponerlo en la balanza. A veces vender más a un precio más bajo no es la solución. Incluso a veces vender menos a un precio más alto puede ser igual o más rentable incluso. Y en el caso de que el peso se fortalezca, es decir, que el peso gane valor frente al dólar, pues esto quiere decir que los consumidores en Estados Unidos, siguiendo con el ejemplo, con los dólares que tienen, pues pueden a lo mejor comprar menos producto mexicano porque el producto mexicano es más costoso y esto, pues obviamente puede llegar a afectar las compras de producto mexicano. Y por último también está el tema de la inversión en el país, en este caso en México, ¿no? Pensemos que el peso está débil frente al dólar, es decir, que el tipo de cambio está alto, pues a lo mejor a una empresa extranjera en ese momento le resulta bastante rentable el producir en México porque los costos son mucho menores. Los costos de producción son tan bajos que al final de cuentas pues hace rentable el poner una operación aquí, como muchas empresas de diversos países lo han hecho, para vender a Estados Unidos. Esto vuelvo nuevamente con un peso debilitado, ¿no? Que no es el caso en estos momentos. Entonces, cuando el peso está debilitado frente al dólar, cuando el tipo de cambio peso-dólar está alto, pues a lo mejor muchas empresas están interesadas en producir en México porque los costos de producción en México son bajos y al vender en dólares hacia el mercado de Estados Unidos, pues se obtiene un enorme retorno sobre la inversión. Esto es un caso que se ha repetido bastante a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué pasa cuando el peso se fortalece, como pasa actualmente? Pues a lo mejor la rentabilidad que esperaban esas empresas que invirtieron en México no es la esperada, pues debido justamente a que el peso está más fortalecido frente al dólar y eso en algún momento incluso puede llegar a que se cierren las operaciones por una falta de rentabilidad esperada. Ahora bien, es importante mencionar que este equilibrio pues se debe mantener a lo mejor a lo largo del tiempo. Si de repente el equilibrio en el tipo de cambio peso dólar variara de manera muy brusca, seguramente los inversores agrícolas no verían a México como un país en el cual invertir porque pues el peso en comparación con el dólar al de repente subir y bajar de manera bruscamente, pues eso afectaría sus operaciones y su rentabilidad de manera a corto plazo. Pero bueno, en el caso de México estamos hablando de que a lo mejor llevamos un cierto tiempo a la baja, nos hemos estabilizado por ahí entre los 16 y 17 pesos en el tipo de cambio. Si eso se mantiene, pues seguramente los inversores seguirán invirtiendo en México, entendiendo que no van a obtener la misma rentabilidad que si el tipo de cambio estuviera a 20. Pero, obviamente, imagínate el caso, vamos a hacer aquí la suposición de que de repente el tipo de cambio se va a 10 pesos. Seguramente muchísimos inversores, no solo en el tema agrícola, sino en cualquier otra industria, se irían a otros países por esta excesiva fortaleza del peso frente al dólar. Como ves, esta cuestión es una cuestión, como ya te dije, de equilibrio. Si se va demasiado arriba, se ve afectado el agro de una manera. Si se va demasiado abajo, se ve afectado el agro de otra manera. Y ten por seguro, porque ya lo he experimentado, que el tipo de cambio nunca va a ser algo que tenga contentos a los productores, a las empresas de producción en el agro, a la gente que trabaja en el agro, porque pues obviamente implica todo esto que ya te he comentado. Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda, si tienes algún comentario, puedes dejármelo en podcastagricultura.com/contacto. Lo repito nuevamente, podcastagricultura.com/contacto. Ahí me puedes enviar tus mensajes, tus dudas, tus preguntas, tus notas. Y sin duda será interesante platicar contigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.